Hola, soy Infolans, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Phoenix Discount. Seguimos con una serie de tutoriales dedicados al editor de materiales y vamos a ver un mapa de texturas. Ya os había comentado que por un lado tenemos materiales y por otro lado tenemos mapas. Los materiales consistirían en opciones para poder dotar de ciertas propiedades a los objetos. Sin embargo, hay propiedades en el mundo real que difícilmente podemos lograr a través de materiales. Tendríamos que utilizar lo que conocemos con el nombre de texturas, que no son más que fotos obtenidas de los objetos y utilizadas para poder dotar de cierto realismo a esos objetos. Un ejemplo claro puede ser una mesa de madera. Evidentemente nosotros podemos hacer un material a esa mesa, pero difícilmente solo con el material vamos a poder lograr el aspecto de una madera, de un objeto de madera. Entonces para eso necesitaríamos una textura de madera. Sin más rollo, vamos a empezar con una caja. Tendríamos que irnos al editor de materiales, ya sabéis cómo, tecla M. Antes quiero deciros que con la opción de este mapa de texturas que vamos a ver, va íntimamente ligado un modificador que se llama UVW, que vamos a verlo. Tendremos que ir al panel de modificación, lista de modificadores, pulsamos la U y veréis que aparece UVW Matte, que veis que se aplica al objeto como cualquier modificador con una serie de propiedades. En definitiva, ahora quiero que simplemente os fijéis en estas de aquí, el mapping, la opción mapping. Veis que también aparece un subobjeto dentro del modificador que se llama Gizmo, que es esta línea naranja que veis por ahí, que en principio es de tipo planar. Vamos a ver en qué consisten estas opciones. Ahora sí vamos al editor de materiales, tecla M. Aparece predeterminadamente un material estándar, como ya sabéis. Lo que vamos a hacer es arrastrar a nuestro objeto ese material. Y ahora lo que queremos hacer es cambiar la apariencia de ese objeto utilizando una textura a través de la opción Diffuse, que habéis visto que era el color real del objeto. Veis que algunas opciones, algunas propiedades traen un cuadradito aquí, ¿vale? Que si pulsamos en él nos aparecerá el visor de mapas, ¿de acuerdo? No confundáis, repito, materiales con mapas. Vamos a cancelar aquí porque quiero que os fijéis una cosa. Aquí una persona se llama Maps y veis que aparecen diferentes opciones, ¿vale? Una de ellas es el Diffuse, que sería lo mismo que venir ahí y pulsar en ese botoncito, lo acabo de pulsar, y veis que hay otra serie de propiedades que algunas de ellas iremos viendo, ¿vale? Para dotar también de relieve a los objetos y ciertas propiedades que iremos viendo poco a poco. Comprimimos la persiana esta y pulsamos, como os dije, en ese botoncito y vamos a utilizar el mapa Bitmap, doble clic, y veis que nos pide una opción, nos pide una imagen para asignar esa textura. Veis aquí que los formatos son muy amplios, ¿vale? Podemos prácticamente incluir cualquier formato de imagen. Yo voy a incluir un PSD donde tengo el logotipo de Phoenix Discount. Abrimos, aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? En este caso, al ser un PSD, hay una serie de opciones. Yo voy a estar dotado de capas y voy a colapsarlas todas, juntarlas todas en una sola, y vamos a asignar ya está asignado. Vamos a visualizar por las texturas. Tenemos que pulsar en este botón para que puedan ser visualizadas en el visor. Entonces pulsamos y veis que ya aparece la textura asignada a nuestro objeto junto con una serie de opciones
propias del bitmap, del mapa bitmap. Por ejemplo, aquí aparecería la ruta de nuestra imagen, ¿vale? En la imagen que tenemos, y aquí en cropping placement podemos ver la imagen que tenemos colocada, incluso podemos moverla a través de la superficie de nuestro objeto. Para ello vamos a emplear otra opción, porque quiero que conozcáis también el V o el modificador que hemos introducido antes. Recordad que aparece aquí un gizmo. Si pulso en su objeto gizmo, activo ese gizmo y veis que yo el gizmo puedo transformarlo desplazándolo, ¿vale? En este caso, al ser un tipo de mapeado, bueno, el mapeado, el modificador map se va a encargar de colocar nuestra textura en la superficie del objeto, indicándole su colocación. ¿De acuerdo? No es más que eso. Si se repite o no se repite, qué tipo de modificación lleva y cómo se va a colocar en definitiva esa textura en nuestra superficie. En principio le estamos diciendo que es que se coloque de tipo plano, ¿de acuerdo? Por tanto no aparece mapeado aquí ni en las paredes, todo este lado del objeto, solo aparece mapeado la parte de arriba, ¿vale? Veis que si yo por ejemplo coloco ahora un cilindro, veis que ahora se mapea de tipo cilindro, ¿de acuerdo? Tipo cilindro mapea por los lados, mapea arriba y mapea de tipo cilindro. Evidentemente, cada tipo de mapeado que estáis viendo se asocia a una forma de un objeto determinada. O sea, en este caso, yo tengo una caja, el tipo de mapeado para este objeto sería de tipo box. Si yo coloco tipo box, veis que las texturas ahora, tipo adecuado, bueno, entre comillas, veis que ahora las texturas se colocan, en este caso nuestro logotipo se coloca en cada una de las paredes del objeto, ¿lo veis? Queda mapeado así de tipo caja. Luego aparecería también un mapeado de tipo esférico, ¿no? Propio para objetos de tipo esfera. Veis que cada tipo de mapeado lleva su gizmo y también evidentemente podremos rotarlo. También me permite rotar este gizmo para colocarlo de una forma determinada en nuestro objeto. Un mapeado de tipo face, lo que me permite es colocar esa textura en todas las caras del objeto. Para ello lo que vamos a hacer es una esfera. Vamos a hacer que la esfera no esté suavizada, o sea que se vean las caras, veis ahí, y vamos a hacer que aparezcan menos caras para que no se repita tantas veces la textura. 16 segmentos, perdón. Vamos a aplicar el mismo material al objeto. Vamos a introducirle un modificador W a este objeto y vamos a decirle que el tipo de mapeado sea por cara. Ahí lo veis, ¿de acuerdo? Se colocaría la textura, ¿vale? En cada una de las caras, perdón, del objeto. Puedo modificar el gizmo también, evidentemente, para rotarlo. En este caso no podría haber este tipo cara, tendría que ser uno de tipo esfera y podría colocarlo también como yo quisiera en la superficie del objeto. Con estas tres opciones de aquí lo que hacemos es cambiar la longitud, la anchura y la altura del gizmo. Atención, cambiaríamos la longitud, ¿lo veis? La anchura y la altura del gizmo, ¿de acuerdo? Para poder colocar la textura como nosotros queramos. Si damos botón derecho, iniciamos a 0 otra vez, entonces vamos a pulsar control Z de nuevo para volver a colocar el objeto en la textura como la queríamos. Con la opción W tile lo que hacemos es repetir esa textura sucesivamente las veces que le digamos en la superficie del objeto. Vamos a verlo en nuestra caja. Primeramente vamos a resetear
el gizmo. Ahora os explico esas opciones de ahí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a escalarla un poco para que esté bien situada. En este caso, tendríamos que escalar el gizmo. Para eso, también tendríamos que el objeto sea un tipo caja para que estuviera bien situado. Vamos a decirle que el objeto tenga la misma medida, 100, 100 y 100, ¿de acuerdo? Podríamos ahora es situar la superficie, situar la textura, en el objeto convenientemente, escalando para que se situara correctamente. Estas acciones, las repeticiones también podríamos asignárselas aquí, la opción también U y V, aquí también UV o VW. Daos cuenta que UVW responde a son parejas a las propiedades X, Y, Z de un objeto, ¿de acuerdo? Entonces U sería la X, V sería la Y y W sería la Z, por decirlo de alguna manera. Vamos por tanto a hacer repeticiones de este objeto 5 veces en la U y 5 veces en la V. Si vamos más abajo, en la opción alinear, tendríamos la opción de que el gizmo se asociara al tamaño del objeto. En este caso, si yo pulso fit, observáis que el gizmo, ¿vale?, se asocia. Vamos a escalarlo, vamos a pulsar otra vez y veis que el gizmo coge el tamaño del objeto. Centrar en este caso sería, vamos a quitar las repeticiones, una y una. Centrar sería colocar el gizmo en el centro del objeto. Vamos a mover el gizmo, por ejemplo, vamos a desfasarlo en la X y en la Y. Si yo pulso centrar, veis que vuelve otra vez a centrarse el gizmo en el objeto. Aquí podríamos hacer alinear el gizmo en la X, en la Y o en la Z. Un objeto podría adquirir las propiedades del gizmo de otro objeto. Vamos a pulsar en la esfera, vamos a dentro de la opción gizmo, vamos a pulsar en adquirir y pulsamos en la caja. En este caso me pregunta si queremos adquirirlo de forma relativa o absoluta. En este caso la opción relativa lo que haría es que si yo cambio el gizmo de la caja también cambiaría en la esfera. Por tanto, vamos a pulsar adquirir relativo y veis que adquiere el mismo tipo de mapeado que tiene la caja. En este caso es de tipo caja también, como estáis viendo. Vamos a hacer un centrado para que lo podáis observar mejor. Ya para ir finalizando el video tutorial, vamos a ver otro tipo de mapa. Vamos a pulsar en... quiero que os fijéis en una cosa. Si yo voy al padre, observáis que dentro del canal difuso podéis observar una M. Eso quiere decir que ahí hay colocado un mapa. Vamos a pulsar ahí de nuevo. Vamos a pulsar aquí en este botoncito donde aparece asignado bitmap y vamos a colocar un checker. Discard all map para descartar el mapa anterior y queremos que se muestren los visores, por tanto pulsamos en ese botoncito. El checker se utiliza sobre todo en caso de un grapeo, en el modificador un grab, para poder ver cómo quedaría la textura mapeada sobre un determinado objeto. El ungrap lo veremos más adelante, ya que es un modificador bastante completo para poder mapear la superficie de un objeto de forma adecuada, un objeto en este caso complejo. Y como punto final quiero que os fijéis en una cosa. Si yo selecciono la esfera y elimino el modificador UV de la esfera, observáis que en estos momentos ya no puedo modificar ese mapa que se ha quedado ya aplicado a la esfera. Sin embargo, en la caja, al tener el gizmo, ¿vale?, puedo seguir modificando ese mapa como yo quiero, colocarlo como yo quiera,
¿de acuerdo? Por tanto, ya sabéis para qué sirve el modificador UWMap. Es indispensable para colocar esa textura en la superficie del objeto de forma adecuada y conveniente a las necesidades que tengamos. Bien, esto es todo. Un saludo.